Muy buenos días a todos y todas. La Universidad Especializada de las Américas y el Decanato de Extensión les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual Panamá en el Sistema Mundial, ¿qué está en crisis? Una iniciativa de la Cátedra Abierta Dr. Ricaurte Soler, que en esta ocasión busca generar la comprensión crítica del suceso de la pandemia del nuevo coronavirus en su dimensión global y dentro del contexto regional y nacional desde la perspectiva de las ciencias sociales. La Cátedra Abierta Dr. Ricaurte Soler es una iniciativa extracurricular que acoge y socializa la reflexión crítica sobre temas contemporáneos de suma trascendencia, ofreciendo a los participantes de distintas modalidades a lo largo del año certificar la asistencia y participación de las actividades de forma complementaria de nivel superior en un espacio académico innovador. Damos un saludo especial al doctor Juan Bosco Bernal, rector de la Universidad Especializada de las Américas, a nuestro conferencista invitado, el doctor Guillermo Castro Herrera, sociólogo, historiador ambiental y asesor de la Fundación Ciudad del Saber. También al doctor Juan Moreno Lobón, comentarista invitado en esta conferencia, economista y director del Centro Internacional de Desarrollo Sostenible. También a la decana de Extensión de los UDELAS, doctora Nicolasa Terreros Barrios. De la misma forma, a todos los participantes en esta transmisión de Sala Zoom y a aquellos que nos sintonizan a través de Facebook Live en vivo por nuestra cuenta UDELAS Universidad. Es importante recordar a todos los presentes en la Sala Zoom mantener los micrófonos apagados y solamente encenderlos al momento de tomar la palabra. Para dar inicio a esta conferencia, damos la palabra al doctor Juan Bosco Bernal, rector de la UDELAS, quien tendrá un mensaje de bienvenida para todos los presentes. Micrófono del doctor Juan Bosco. Listo. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la UDELAS con motivo de la conferencia magistral Panamá en el Sistema Mundial, ¿qué está en crisis? Esta conferencia se ofrece en el marco de la cátedra Dr. Ricaurte Soler, que es un espacio para el debate y la reflexión sobre las ciencias sociales que apunta a la comprensión de la sociedad que tenemos y de la sociedad que queremos. Esta cátedra es un medio de vinculación de la UDELAS con su entorno socioeconómico y educativo. En esta oportunidad, el doctor Guillermo Castro será nuestro expositor. El doctor Castro es un meritorio y reconocido intelectual panameño vinculado al desarrollo de la Ciudad del Saber, en donde ocupa un cargo directivo de gran responsabilidad. Allí se desempeña con creatividad y eficacia. Sin lugar a dudas, ha sido en parte un factor determinante del éxito de esta organización. Continúo diciendo que el doctor Castro ha estado también vinculado a la UDELAS mediante la docencia y la investigación en diferentes momentos. Hoy nos ofrecerá su visión sobre el mundo, los cambios que experimenta y la ubicación de Panamá dentro de esas transformaciones. Vivimos en los últimos 3 meses una catástrofe pandémica que no se conocía a lo largo de la historia mundial, que ha obligado a millones de personas a mantenerse aisladas y confinadas para evitar el contagio y la propagación del nuevo coronavirus. Pareciera que el sistema mundo y las bases que lo sustentan hubiesen colapsado. Existe mucho temor y pánico en la población por la indefensión en que se encuentran frente a este virus letal. Es un momento inédito en la historia. No tiene antecedentes. Nuevas prácticas y pensamientos anidan en las mentes de las personas y son parte ya del funcionamiento de algunas organizaciones.
El mundo ha valorado con esperanzas la ciencia y la tecnología, sobre todo por las posibilidades de crear una vacuna que pueda vencer a este temible enemigo. En Panamá se vive una situación similar, una realidad aumentada por la posición geográfica y de servicios a escala mundial que le caracteriza a este país. ¿Qué podrá cambiar en el mundo y en Panamá? Vuelvo atrás. En Panamá se vive una situación similar, una realidad aumentada por la posición geográfica y de servicios a escala mundial que caracteriza a este país. ¿Qué podrá cambiar en el mundo y en Panamá a partir de este impredecible fenómeno de salud pública? ¿Cómo será la economía, los sistemas de salud, de educación, ciencia y tecnología a partir del día D, es decir, del día después? Esperamos que el doctor Guillermo Castro con esta conferencia nos ayude a comprender mejor este complejo fenómeno y nos ofrezca algunas pistas para el cambio social en nuestro país y en el mundo en esta nueva era. Deseo hacer un reconocimiento al Decanato de Extensión, a su decana doctora Nicolasa Terreros y a todo su equipo, lo mismo que a la Dirección de Comunicación y a su personal, lo mismo que al equipo que nos ayuda en la interpretación de lenguas. Deseo especialmente agradecer al doctor Guillermo Castro por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias y deseo invitarlo a un minuto de silencio por el fallecimiento de una gran figura panameña, el doctor Marcos Gandásegui, un reconocido sociólogo a nivel de América Latina y del mundo, director del CELA y también director de la revista Tarea, formador de muchas generaciones. Vamos a hacer un minuto de silencio en la memoria del doctor Marcos Gandásegui, por favor. Empezamos. Bien, muchas gracias. Podemos continuar. Agradecemos al doctor Juan Bosco Bernal por este mensaje de bienvenida a todos los presentes en esta sala Zoom, la transmisión de Facebook Live UDELA Universidad de la conferencia virtual Panamá en el Sistema Mundial que está en crisis. Y precisamente para abordar y dar inicio a esta conferencia, daremos la palabra al doctor Guillermo Castro Herrera, conferencista invitado en esta actividad del Decanato de Extensión dentro de la Cátedra Abierta, doctor Ricardo T. Soler. Bienvenido, doctor Guillermo. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por expresar mi agradecimiento y mi entusiasmo incluso por las palabras del rector Bernal, sobre todo en relación al papel que la UDELA juega en esta crisis y el de esta cátedra en particular. Como quizás sepan ustedes, la misión de la Ciudad del Saber es poner la innovación al servicio del cambio social. Y bien visto, la cátedra Ricardo T. Soler utiliza medios como este en una circunstancia como esta. Es una muestra muy clara de innovación para el cambio social en un marco en el que ese cambio es y será cada vez más necesario. También, como lo expresó el rector, al final de cuentas, la crisis de que se trata es la crisis del moderno sistema mundial.
¿Qué papel desempeña en esa crisis Panamá? Tiene que ver con el papel que Panamá ha desempeñado en la formación y el desarrollo de ese sistema a lo largo de 5 siglos, por lo menos. Y al respecto, yo quisiera compartir con ustedes una media docena de ideas sobre el proceso de este desarrollo. Una primera cosa sobre la que podemos llamar la atención porque merece reflexión es que a lo largo de los últimos 500 años y por primera vez en el curso de los 100.000 años de historia de la humanidad como la conocemos hoy, nuestra especie ha venido construyendo un sistema mundial que vincula a todas sus sociedades entre sí. En los 99.500 años anteriores, esto no había ocurrido. En los últimos 500 años, esta ha sido la tónica dominante en el desarrollo humano. Ahora, sabemos que este sistema ha tenido su soporte fundamental en el mercado mundial creado por las economías noratlánticas a partir de una de varias transiciones de salida de la antigua economía mundo medieval occidental o mediterránea, que en este caso se extiende más o menos entre 1450 y 1650, en lo que el historiador francés llamó alguna vez un siglo XVI largo. Para nosotros esta fecha es importante, porque Alfredo Castillero nos recuerda que la primera gran crisis de la presencia europea en Panamá ocurrió hacia 1640, cuando Portugal se separó de España y arruinó el comercio de esclavos a través del istmo, porque la fuente principal de esclavos estaba en las posesiones portuguesas en África. Esa observación de Alfredo nos dice dos cosas. Una, por supuesto, la extrema dependencia que siempre ha caracterizado a nuestras economías con respecto al desarrollo del mercado mundial, pero otra que nos dice es que la función de Panamá en el desarrollo de ese mercado ya tenía más de un siglo de existencia cuando esa crisis ocurrió. O sea, Panamá se forma como formación económico-social, o como querramos llamarlo, en el marco del periodo de formación del sistema mundial, del mercado mundial, perdón, o sea, desde una fecha mucho más temprana de lo que a veces imaginamos. En principio, la primera fase, por supuesto, sirve como punto de transferencia a Europa de metales preciosos del Pacífico americano, sin los cuales no hubiera podido desarrollarse el capitalismo europeo. Bien, la fase superior es un punto de enlace en la circulación del capital a escala mundial, y en el caso del comercio representa aproximadamente el 5% del comercio mundial. Ahora, una vez que el mercado mundial supera esta fase inicial de transición e incorpora a Panamá y a otros ejemplos tempranos de desarrollo del mercado mundial, yo me atrevería a decir que el mercado mundial y el sistema que lo organiza han conocido 3 grandes momentos de desarrollo. El primero es el momento de un sistema colonial prolongado que permite a un puñado de naciones de la Europa Atlántica Norte controlar la producción de valor del planeta entero a través de sus colonias, organizándolas en un solo mercado a escala planetaria que funcionó a partir del intercambio de materias primas baratas por productos industriales cada vez más caros
cuya producción mecanizada fue hecha posible por la incorporación del vapor a la producción y en lo que llamamos la primera revolución industrial. Ese proceso está cumplido en lo fundamental hacia 1850 y en Panamá tiene una presencia inmediata con la construcción del primer ferrocarril interoceánico de las Américas entre el 850 y el 55. Ahora, ese sistema colonial que se había venido desarrollando por 200 años, 250 años, entró en crisis en el siglo XX, provocado por el desarrollo de otras grandes potencias capitalistas como los Estados Unidos y también por el desarrollo de importantes movimientos democráticos en el interior de las sociedades más desarrolladas del sistema y el inicio de movimientos que demandaban la independencia y la liberación nacional en el mundo colonial. Eso condujo, como sabemos, a una crisis del sistema colonial que tuvo su expresión más violenta en la Gran Guerra Mundial de 1914 a 1945, un solo proceso de conflictos armados que empezó, por supuesto, en Sarajevo, pero que se prolongó en guerras coloniales, se prolongó en la Guerra Civil Española y finalmente desembocó en lo que nos enseñan que es la Segunda Guerra Mundial. La crisis de ese sistema nos conduce a una segunda gran fase que sigue al colonialismo. Es la fase en que el sistema mundial se organiza como un sistema internacional. Esto es, se pasa de un sistema organizado en potencias coloniales y colonias a un sistema organizado en estados nacionales que surgen de la desintegración del sistema colonial, todos los cuales asumen de inmediato la tarea de organizar y controlar sus propios mercados nacionales. En este sentido, sin que desapareciera el desarrollo desigual y combinado del intercambio de materias primas por bienes industriales, etc., nosotros tenemos una situación en la cual se comercia entre mercados, por decirlo de alguna manera. Las empresas que van controlando ese comercio operan al interior de esos estados y esos estados regulan hasta donde pueden ese comercio. Esa organización tiene ejemplos en Panamá que todos conocemos, como las leyes de protección industrial de la década del 50, el papel decisivo del Estado en la creación de nuevas condiciones de producción en la década del 70, etc. Ese periodo es mucho más corto que el anterior. La siguiente crisis empieza a aflorar a fines del siglo XX y se hace ya evidente en 2008 con la gran crisis financiera de 2008. Esta crisis última lo que nos está anunciando es que el marco interestatal, internacional del sistema mundial va siendo ya insuficiente para acoger y facilitar el inmenso desarrollo de las fuerzas productivas generado en primer lugar, por supuesto, por la segunda revolución industrial que incorpora la electricidad a la producción y permite masificarla, y por la tercera que incorpora la informática a la producción y permite automatizar. Los flujos de valor, los flujos de mercancía, los flujos de capital se incrementan a una escala y adquieren una velocidad que los lleva a ser organizados en la forma de corporaciones transnacionales que comercian entre sí más de lo que comercian entre sí los mercados nacionales, ya a fines del siglo XX, y que abren paso a una nueva transición en la que estamos inmersos y a la que llamamos proceso de globalización. Es un proceso, todavía no es una estructura. Sabemos de dónde viene
pero todavía no sabemos a dónde va a llegar. Lo que sí sabemos es que se caracteriza, como decía, por el comercio entre corporaciones transnacionales, por una extrema concentración y centralización del capital y por una cuarta revolución industrial que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación a todas las esferas de la vida económica, social y política de la humanidad. Ahora, insistiría en que estamos hablando de un proceso y no de una estructura definitiva. El lugar que ocupa Panamá en este proceso está ejemplificado fundamentalmente por la autoridad del Canal de Panamá y su enorme eficiencia en el servicio a la circulación del capital. Pero también está ejemplificado por la razón que le asistía al presidente Ernesto Pérez Valladares cuando nos advirtió en la década de 1990 que estábamos ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el canal. Esa disyuntiva sigue tan presente hoy y quizá más de lo que estaba cuando el presidente Pérez Valladares nos advirtió de ella. Ahora, ¿qué es lo que está en crisis? Hay quien dice que está en crisis la globalización, que se acabó y que regresamos a los mercados nacionales. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que en su fase inicial el proceso de globalización ha estado hegemonizado por el neoliberalismo, que si por un lado facilitó la aceleración de ese proceso por las medidas que todos conocemos, entre ellas la reducción extrema del papel del Estado en la economía, por el otro lado agravó las consecuencias de ese proceso hasta generar un panorama mundial de crecimiento económico incierto, inequidad social persistente, deterioro institucional creciente y una degradación ambiental constante que incluye fundamentalmente la degradación de la calidad de las relaciones entre los humanos y su entorno natural, que se expresa hoy, por ejemplo, en la pandemia del coronavirus. Todo esto ha conducido a una grave situación de crisis de hegemonía y a una bancarrota cultural y política de la cual el neoliberalismo quizá le sea imposible recuperarse. Pero como decía un amigo campesino, alegrarse simplemente por esto es equivalente a la alegría del pollo en el mercado, que le abren la caja en que llegó y sale corriendo sin saber que lo espera el cuchillo del vendedor de pollo. ¿A qué me refiero? A que esta crisis progresa. Y progresa a partir de una lucha de tendencias. Tiende, no se ha polarizado, pero tiende a polarizarse en torno a dos posturas muy claras. Por un lado, hay una postura de corte fascista, autoritario, muy represiva. Hemos visto en los periódicos escenas terribles del tratamiento de prisioneros comunes en penales de países de nuestra región, pero también hemos visto múltiples formas de incremento y de saludo al incremento del control de la vida social por medios electrónicos, etc. Esa es una tendencia, hay múltiples corrientes dentro de ella, pero hay otra tendencia que tiene un corte democrático y popular, de amplia base social y que es genuinamente innovadora, porque no solo está planteando la incorporación de las tecnologías para la producción y el control, sino y sobre todo la introducción de las tecnologías para facilitar el cambio social. Este proceso, decíamos antes, está siendo acelerado, por supuesto, por la cuarta revolución industrial. Pero yo agregaría que dentro de los movimientos que animan este proceso
hay una serie de ellos que desbordan, por así decirlo, las capacidades del Estado Nacional Liberal que conocemos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que este proceso en Panamá, por ejemplo, está siendo animado de una manera muy importante por el movimiento femenino. Está siendo animado a una escala menor, pero constante, por el movimiento ambientalista. Está siendo animado también por movimientos sociales que van ganando en complejidad, todos los cuales una y otra vez van desbordando, por así decirlo, las capacidades de gestión política del conflicto social que tiene el Estado. Es tan frágil que bastó la movilización de unos 2 centenares de jóvenes, por ejemplo, para obligar al Estado a replantear todo el proceso de reformas constitucionales que hoy, si se volvieran a plantear, serían ya realmente la demanda de una constitución para el cambio social y no simplemente de una constitución para prolongar el statu quo antes de la epidemia. Un fenómeno relevante también en este proceso, y termino con esta idea, es la formación de nuevas corrientes de pensamiento. Desde los tiempos aquellos en que un destacado intelectual panameño, en la desesperación que provocaba a veces el poder colonial extranjero, llegó a decir que se lleven su canal, nosotros estamos en una situación distinta. Nosotros hoy podemos plantearnos una nueva organización de la función de tránsito que desempeña Panamá en el mercado mundial. Ha sido una organización que en su momento Hernán Porras primero, Alfredo Castillero después y otros analistas llamaron la organización transitista del tránsito, que combina lo fundamental de la actividad y de sus beneficios en el corredor interoceánico, hacia una organización no transitista que facilite el tránsito interoceánico de múltiples maneras por múltiples regiones y que permita además transferir recursos al desarrollo de otras ventajas de Panamá en materia, por ejemplo, de biodiversidad y de uso del agua, por mencionar algunos casos. En este sentido, yo diría que nosotros hemos visto por lo menos 2 ejemplos muy claros de una de las tendencias en esta demanda de una organización no transitista del tránsito. Uno es un artículo publicado en La Estrella de Panamá hace poco, firmado por el señor González de la Lastra, en que demanda una incorporación del conjunto del país a las actividades de tránsito y un desarrollo de fuerzas productivas nuevas en el territorio nacional. Sus demandas, sus propuestas de orden político, sin embargo, se limitan al perfeccionamiento del statu quo antes que a su transformación en un statu quo distinto. Lo mismo ocurre no con esa claridad hacia ese objetivo en particular, pero sí con el florecimiento, por llamarlo de alguna manera, de los llamados centros regionales de competitividad, de los cuales el de mayor y más complejo desarrollo es el de la región occidental, que agrupa a Chiriquí, la comarca Nove y Bocas del Toro, como una iniciativa ciudadana no gubernamental que está produciendo cambios interesantísimos en la concepción del desarrollo y en el planteamiento de los medios para llevarlo a cabo y el fortalecimiento de las cadenas de valor, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se agregan otras iniciativas como las de llegar a crear una ciudad del saber agropecuario que ojalá tenga lugar para crear condiciones que permitan una transformación agraria en Panamá, abriendo espacio a las organizaciones de base comunitaria, por ejemplo.
Pero además, de una manera todavía más opaca, pero que gana en luz, está ocurriendo un relevo generacional en la intelectualidad vinculada a esta dimensión nacional popular. En la convergencia de estos procesos está creando amplios espacios de innovación para ideólogos, profesionales, movimientos que se expresan a través de las redes sociales, etc. Y es en este proceso de relevo y de creación de una cultura nueva donde también me parece ver el lugar que se ha construido para sí mismo la UDELAS. Es también el lugar en este proceso donde cabe entender a la ciudad del saber. Y en ambos casos, yo diría, el rasgo distintivo es nuestra comprensión de que ante la complejidad de la crisis que enfrentamos, ante el vínculo tan estrecho que en esta crisis se produce entre lo local y lo global, el único camino a recorrer que nos queda realmente es innovar para facilitar la creación de la sociedad que sea capaz de ponerse a sí misma en la condición de trabajar al mismo tiempo pro mundi y pro domo beneficio. Muchas gracias. Esto es lo que quería compartir, lo que podía compartir con ustedes. Bien, agradecemos al doctor Guillermo Castro Herrera por esta valiosa e interesante intervención. Sí, damos en este momento la palabra al doctor Juan Moreno, invitado especial, quien hará los comentarios de la conferencia dictada por el doctor Castro Herrera. Sí, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que nos ha extendido UDELAS a través del Decanato de Extensión y la Cátedra Ricardo Ortiz Soler. Coincido con Guillermo en que esta es una iniciativa de gran importancia y que vale la pena poner en su justa dimensión estos esfuerzos que viene haciendo la Universidad de las Américas. Creo que la presentación que ha hecho Guillermo debe ser de una gran referencia, quizás no solo para esta ocasión, sino para debates que puedan sucederse hacia futuro. Pasaría entonces a recoger quizás los elementos más importantes de su intervención. En primer lugar, hay que destacar al momento de entender el papel de Panamá en el marco de la División Internacional del Trabajo, que como bien descubre Guillermo, surgió hace 500 años, quizá a partir del rol que la economía global le asignó. Y en eso Guillermo señala posiblemente tres grandes momentos. Uno que es cuando se estructura el sistema colonial y que fue de alguna manera orientado, dirigido desde la cultura noratlántica en los procesos de producción y de distribución de mercaderías, y que coincide fundamentalmente con la primera revolución tecnológica, la primera revolución industrial de 1850. Hay otro segundo momento que plantea Guillermo, que es el del desarrollo del sistema internacional, cuando ya quizás en el desarrollo de la geoeconomía, Estados Unidos se erige, digamos, como el gran dirigente, el buen referente estratégico de los procesos económicos y de distribución de mercadería. Y hay otro momento más reciente, que es el de, digamos, coincide con el desarrollo de la revolución informática y de las telecomunicaciones. Ya no es, digamos, un gran mercado sustentado en el comercio internacional, sino en el mercado global.
Creo que esto es muy importante para que no solo conozcamos la historia, sino que podamos entender el momento en que nos encontramos ahora. Otro aspecto importante que Guillermo destaca tiene que ver un poco cuando él se pregunta sobre la vigencia de la globalización o no. Y un poco lo que él nos sugiere es que la globalización va a trascender no solo la crisis del 2008, no solo la desaceleración reciente, sino que seguramente trascenderá la pandemia del COVID. El gran problema de la globalización es la forma como se han organizado los procesos de producción, de distribución y las consecuencias que eso ha tenido y que se ha expresado en inequidades sociales de manera persistente y en una degradación ambiental que ha tenido consecuencias importantes en los ecosistemas y en los espacios territoriales. Creo que eso es muy importante para que podamos despejar que probablemente el gran desafío está en imaginar nuevas formas de organización de la vida material y espiritual más allá del neoliberalismo. Guillermo también nos lleva un poco a reflexionar a partir del COVID, un poco las enseñanzas, las moralejas y las oportunidades que se abren, pero también la posibilidad de poder identificar la vulnerabilidad de la forma como nosotros hemos organizado nuestras actividades fundamentales. En esto señala que la crisis ha servido un poco para ver renacer en el país una postura autoritaria que de alguna manera por distintos medios ha evidenciado una búsqueda por el control social, la vulnerabilidad de la forma como nosotros hemos organizado. Pero también nos ha señalado que hay un movimiento emergente de amplia base social que apoyado en la tecnología, de alguna manera se ha estado planteando que hay otra forma de organización social posible hacia el cambio social. Y que esto de alguna manera ha estado sustentado en la revolución tecnológica emergente, ¿no? Plantea que movimientos como, digamos, los feministas, los ambientalistas y otros emergentes han estado dando signos muy claros también de desborde de las capacidades del Estado liberal. Es decir, sobre la premisa de que seguramente desde el crecimiento económico se podrían arrastrar todos los vagones sociales, humanos y ambientales, nosotros imaginamos una forma de organización individual, comunitaria y social que pareciera de alguna manera estar llegando a su límite y que hay movimientos en ascenso, organizaciones en ascenso, que pudieran estar trascendiendo, digamos, esa forma de ver la vida y de ver la organización de la sociedad. Nos habla también de algunos fenómenos muy relevantes que están ocurriendo, fundamentalmente en la emergencia de una nueva intelectualidad sobre nuevos pensamientos, o nueva forma de pensar y de ejercer la realidad, y que de alguna manera lo que han estado poniendo en la mesa es que a partir de los cambios que ya se venían sucediendo, pero ahora con mayor evidencia, la sociedad podría plantearse una nueva forma de organización del tránsito. Es decir, una forma de organización que de alguna manera, atendiendo la naturaleza de la actividad transitista, pudiera generar procesos de integración no solo sectoriales, sino territoriales. Y en eso señala que quizás dentro de las nuevas funciones deberíamos plantearnos actividades muy vinculadas al agua y a la biodiversidad. De igual manera señala que en estos procesos emergentes están ocurriendo eventos que valdría la pena tomar en consideración.
señala como referencia un artículo reciente que ha publicado de la Lastra, donde plantea la incorporación del conjunto de actividades, digamos, vinculadas al tránsito al resto del país, pero que quizá esto podría tener una limitante en el sentido que se hace, digamos, desde el status quo. Menciona los llamados centros de competitividad, señalando que se trata quizá de una nueva perspectiva territorial en base a la emergencia de nuevas cadenas de valor. Señala los esfuerzos de la Ciudad del Saber Agropecuario para una transformación competitiva del sector. Y en este camino también un poco señala los esfuerzos que se vienen haciendo desde la Ciudad del Saber y desde UDELA, pensando que la innovación puede ser un instrumento importantísimo para el cambio social. Y al final señala que como propósito, como imaginario colectivo, habría que pensar que el papel de Panamá en su naturaleza, sí, promundo y beneficio, pero a la vez pensar en que ese medio debe estar al servicio del desarrollo nacional, al servicio del desarrollo del país. Yo nada más quisiera agregar que lo que dije al inicio, que tomemos esta presentación como una gran referencia. Creo que la experiencia del COVID nos deja grandes enseñanzas. Una de esas enseñanzas, por ejemplo, es que todo lo que ocurre, sobre todo en emergencias de este tipo, tiene un efecto directo en el territorio que se expresa en alteración de los ecosistemas, de las comunidades, de las instituciones, de los valores, de los flujos materiales, de la energía y de los sistemas de información. Los desastres, sin duda, lo que hacen es sacar a la luz las debilidades que las sociedades en ocasiones intentan ocultar en la llamada normalidad y ponen en evidencia desde ese punto de vista múltiples vulnerabilidades. Yo creo que para avanzar en la perspectiva que Guillermo nos plantea, nosotros deberíamos pensar en varias cosas. Uno es tratar de trascender lo que yo llamo una crisis de percepción. Y desde este punto de vista creo que esta normalidad emergente siempre ha estado allí. El problema es que los conceptos y las herramientas que nosotros hemos utilizado para entender la realidad sencillamente no nos permiten entender esas complejidades. Pero siempre ha estado allí. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, no se podría controlar la deforestación en espacios territoriales como el Darién si nosotros no estamos en capacidad de integrar la producción agropecuaria de una perspectiva agroecológica a las actividades que se generan en la región interoceánica. Nosotros mucho menos podríamos pensarnos en disminuir la violencia si no estamos en capacidad de poder desarrollar el interior. Entonces, estas cosas hay que tratar de verlas siempre en la complejidad. Y yo creo, por otro lado, también que una de las cosas que deberíamos tener presente un poco al momento de abordar los retos que Guillermo nos plantea, y que ha quedado muy evidente ahora con la crisis del COVID, es que tenemos que actuar en espacios globales al mismo tiempo que en espacios nacionales y en espacios territoriales. Yo creo que la dificultad quizás de la Agenda 2030 estuvo en que se quedó en el espacio global. Pero al revés, cualquier iniciativa que nosotros nos propongamos desarrollar en el país debe trascender la escala local nacional y procurar ganar algunos espacios globales. Nunca antes como ahora, a partir del COVID, en el caso particular de Panamá, había estado tan clara la necesidad, por ejemplo, de construir una visión desde una concepción integral del bucle individuo, sociedad, especie. Es decir, nunca antes como ahora había sido tan importante recobrar la identidad nacional, pero al mismo tiempo recobrar o promover, afiliarse
a consignas, a movimientos que luchan por una identidad terrenal. Un pequeño virus de una dimensión absolutamente indefinible, difusa, en un espacio entre lo no vivo y lo que uno podría llamar las formas más elementales de lo viviente, ha podido generar una catástrofe de alcance global. Lo que digo con todo esto es que el mundo está absolutamente interconectado y que a partir de lo que plantea Guillermo, cualquier esfuerzo siempre tiene que estar visto desde la complejidad. Esos son mis comentarios. Agradezco mucho la invitación y agradezco a Guillermo esta referencia que ha dado al país y, por supuesto, la invitación muy pertinente y oportuna que ha hecho la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Juan Moreno por estos comentarios de análisis de la conferencia dictada previamente por el doctor Guillermo Castro Herrera sobre Panamá en el sistema mundial que está en crisis. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos 3 preguntas asignadas directamente para el doctor Guillermo Castro. Doctor Castro, vamos a hacer una por una. Vamos a iniciar la pregunta que nos envían a través de Facebook y de la sala Zoom. Nos dice así: si no es el fin de la globalización, sino de una forma de ella, ¿qué opina de los aportes inscritos en la biopolítica? Por ejemplo, Paul Preciado, que señala que las fronteras se movieron no al ámbito de los viejos estados nacionales, sino a fronteras personales. ¿Cada ser humano tendrá en su mascarilla su propia frontera? Me formula una pregunta a partir de premisas que no comprendo muy bien. Yo creo que lo esencial es preguntarnos, uno, ¿vale la pena o no vale la pena culminar este proceso de la integración de la especie humana a escala planetaria? Esa es una pregunta. Yo personalmente creo que sí. Creo que sin esa integración de la especie a escala planetaria no habrá salvación para nuestra especie. Lo segundo es cuál es el camino más adecuado para hacer. Hemos visto que el camino del economismo vulgar que practica el neoliberalismo, con el discurso este fácil de que, bueno, del Estado necesitamos la policía y la administración de algunos servicios públicos, ha quedado en bancarrota por sí mismo. La gran pregunta que queda es si somos capaces de gobernarnos como especie a un nivel de complejidad y riqueza correspondiente al de nuestra integración como especie a escala planetaria. Incluso queda abierta la pregunta de si el Estado Nacional, tal como lo conocemos, es hoy la mascarilla de la sociedad, de cada sociedad en el mundo, o si el Estado Nacional, tal como lo conocemos hoy, no es más que, o ha sido poco más que, una forma histórica de organización de la lucha de clases en cada región que está siendo desbordada y superada por el desarrollo de los acontecimientos. Yo ampliaría, haría como dice Juan, trataría de ingresar esta duda, que es legítima sin duda, a lo que Juan llamaba el bucle individuo, sociedad, especie. Y me preguntaría cómo forma cada sociedad a sus individuos y cómo tendría que ser la sociedad necesaria para formar individuos que tuvieran vida en comunidad más allá de su mascarilla. Eso es lo que puedo reaccionar, no contestar. Bien, doctor Guillermo, las siguientes preguntas sería: ¿la crisis sanitaria es un efecto del sistema económico? Y la siguiente: ¿cuál es el rol que han jugado los gobiernos locales en esta crisis? ¿Cómo podría fortalecerse el rol de las autoridades locales como las alcaldías? Mire, la crisis sanitaria se corresponde a un tema que está en discusión hoy en día, pero que ya está planteado en Panamá desde que la doctora Aida Livia Moreno de Rivera
tuvo la iniciativa de crear el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud. En aquel momento, la doctora Moreno impulsó el tema de la salud no como ausencia de enfermedad, sino como presencia de bienestar en la sociedad. No como ausencia de enfermedad en los individuos, sino como presencia de bienestar social, económico, ambiental y sanitario, por ejemplo, por supuesto, en la sociedad en su conjunto. Dentro de ese planteamiento y considerando los cambios que ya estaban ocurriendo en el mundo, el Gorgas de aquel entonces puso en el tapete el tema de las enfermedades emergentes y reemergentes, en lo cual colaboró de una manera muy valiosa el doctor Eduardo Ortega, recuerdo. Ahora estamos ante una enfermedad emergente. Es una discusión que estaba planteada hacía tiempo. Nosotros no solo evolucionamos como especie, evolucionamos con el conjunto de la vida en la biosfera. Hay múltiples estudios que anuncian desde hace tiempo que las formas en que interactuamos con la naturaleza, tanto a través de nuestra relación con reservas naturales, bosques, etcétera, como de nuestra organización de la producción de alimentos, pasando de la granja a la biofábrica animal, por ejemplo, estimulan, aceleran la mutación de virus y su dispersión en la especie humana. En ese sentido, yo creo que sí, que la aparición del coronavirus 19, el COVID-19, es, entre otras cosas, el resultado de nuestras formas de interacción con la naturaleza, y cuando digo nuestras, me refiero a la especie humana, no ningún grupo en particular. Hay una preocupación que debemos tener presente. Todas las grandes transiciones civilizatorias del pasado han estado vinculadas a grandes desastres demográficos y sanitarios. Ojalá ese no sea nuestro caso, porque somos globalmente una sociedad mucho más culta. Pero también el miedo estimula el autoritarismo y estimula la corrupción. Y es posible que si no hay una preocupación ciudadana por controlar la gestión pública, esto pueda ocurrir en algunas sociedades. Esto se vincula directamente con el problema de la segunda pregunta. Yo creo que, uno, la crisis sanitaria ha sido el detonante, no la causa, sino el detonante de la crisis global a que hacía referencia antes y que Juan describía con tanta claridad. Uno de los rasgos de esa crisis global que están dando desde hace ya 30 años ha sido el deterioro institucional cada vez mayor de escala planetaria en todas las sociedades y en el sistema internacional. La contracción de la democracia de lo social a lo estrictamente político y de lo político a lo electoral ha estimulado el clientelismo y ha degradado todo el sistema de gestión de la vida pública por el Estado. No solo es el caso de si los municipios están cumpliendo o no su papel. La respuesta a esa es muy sencilla. Están cumpliendo el papel para el cual han evolucionado. Hay que verlo quizá incluso de una perspectiva más amplia. Rodrigo Noriega dice que el Estado panameño se ha convertido en un Estado contratista, cuya función principal consiste en transferir fondos de la banca internacional obtenidos a través de préstamos a la iniciativa privada, por ejemplo, para la construcción de grandes o pequeñas obras de infraestructura. Y digo lo de pequeñas para referirme a los fondos de descentralización municipal, etcétera, aunque sin duda algunos sueños son mayores, como los de construir una playa junto a un río que sigue contaminando la bahía, pero eso ya es otra discusión. El problema mayor
tenemos que verlo incluso desde nuestra propia experiencia. En los años 70, nosotros fuimos capaces de crear un sistema integrado de salud con todos los problemas que ustedes quieran. Pero esa integración no era solo entre la Caja y el Ministerio, era entre la Caja, el Ministerio y la sociedad panameña, en particular sus sectores más atrasados. Si nosotros tuviéramos hoy comités de salud modernos, que realmente ya hubieran evolucionado hasta convertirse en comités comunitarios de gestión ambiental, imagínense qué sencillo hubiera sido distribuir ayudas alimentarias, bonos o lo que hiciera falta a través de organizaciones comunitarias. Pero nosotros degradamos, permitimos que se desintegrara. Incluso llamamos, en algún momento llamamos a mucha gente, algunos llamaron peligro comunista a esas formas de organización comunitaria, al punto en que lo que quedó disponible son las estructuras que nosotros hemos creado a lo largo de 30 años. Una democracia clientelar, degradada, y una sociedad que no tiene la organización necesaria para garantizar el control social de la gestión pública. Por eso estamos entre dos opciones. Una opción es la de, algunos creen, que con más represión, más brutalidad, más autoritarismo se puede, como decían los esclavistas, reducir a la chusma al respeto y la obediencia. Y eso se llama fascismo tropical. La otra opción es la de emprender el camino, tantas veces iniciado, tantas veces interrumpido en Panamá, desde el siglo XIX hasta nuestros días, de crear en Panamá una democracia de amplia base social, con todos y para el bien de todos los que estén genuinamente interesados en el desarrollo sostenible de nuestro país. Es lo que puedo contestar, es más una reacción que una respuesta, lo siento. Bien, luego de estas preguntas ya resueltas por el conferencista, vamos a dar la palabra entonces al doctor Juan Bosco Bernal, rector de UDELAS, quien dará ese mensaje de cierre de esta conferencia virtual. Adelante, doctor Juan Bosco. Muchas gracias. Doctor Guillermo, ha sido realmente una verdadera cátedra. Ha sido un punto de inflexión muy importante para refrescar, para reflexionar y para ponerse a pensar en la historia, en el presente, pero sobre todo lo que va a o puede acontecer o debería acontecer en el futuro. Gracias también al doctor Juan Moreno Lobón por los comentarios realizados a esta conferencia. UDELA se siente prestigiada. Es realmente un privilegio haberles tenido en la mañana de hoy como conferencista y comentarista sobre un tema de tanta complejidad, porque tiene tantas aristas políticas, económicas, sociales, culturales, antropológicas y sobre todo de los movimientos de cambio social. Hay en esa presentación, que como bien dice Juan Moreno, que es una conferencia de referencia, hay una serie de elementos muy importantes que me gustaría solamente puntualizar, entre los cuales está el marco histórico de Panamá en el mundo, es decir, cómo se inserta Panamá en ese proceso del comercio mundial. Los movimientos mundiales por la búsqueda siempre de la materia prima, el surgimiento de las colonias posteriormente convertidas en estados nacionales y cómo esos estados nacionales tratan de controlar la mercancía y el comercio entre ellos, y hasta que llega el proceso de la globalización. Obviamente ha pasado por los movimientos de la revolución industrial, toda la energía a vapor, que ha significado un cambio fundamental
en la economía de los países, lo mismo que los movimientos relacionados con las dos guerras. Él ni siquiera mencionó las dos guerras, se refirió a la guerra de 1914, a la guerra de 1945. Es decir, que hubo una serie de encuentros bélicos que no le dio oportunidad al mundo a estabilizarse y a buscar una salida pacífica y coherente para el desarrollo de sus pueblos. Nos ha hablado también de la participación, el surgimiento de algunos movimientos importantes. El movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento de los jóvenes interesados en el tema ecológico y ambiental, y está el movimiento también de jóvenes interesados por temas sociales y políticos. Y estos movimientos tienden a crecer en la medida en que exista más información y más oportunidades de compartir esa información y a generar un pensamiento crítico y ojalá constructivo para esa nueva sociedad. Igualmente nos habla de que Panamá tiene aún mucho que ofrecer desde el punto de vista del canal, desde el punto de vista de su sistema logístico, en una inserción mundial que debería tener siempre como objetivo el beneficio de la población panameña. Es decir, cómo todo ese esfuerzo comercial, logístico de Panamá y su presencia en el mundo redunda siempre o debe redundar siempre en beneficio de esa población, de su organización y sobre todo de los sectores excluidos, en donde la educación, la salud y la participación de la gente debe ser un elemento fundamental dentro de esta nueva visión. Nos ha dicho que el COVID lo que ha hecho es demostrar las debilidades de un sistema. Y yo estoy completamente de acuerdo. A todos o muchos nos tomó desprevenidos esta situación. Y esta es una situación que se debe fundamentalmente a los problemas ecológicos y al comportamiento de la población en relación con la sociedad. Hay una serie de sugerencias y apuestas hacia el futuro, donde están, por ejemplo, cómo fortalecer la institucionalidad, cómo lograr un desarrollo mucho más equilibrado y equitativo, mucho más justo, cómo lograr una mejor educación y qué papel puede cumplir la investigación y la innovación. Y allí ubica la Ciudad del Saber, ubica Audelas, pero también se ubica una serie de instituciones muy importantes que pueden contribuir y están contribuyendo a la generación de conocimiento nuevo para la solución de los problemas. Yo quería manifestarle, doctor Castro y Juan Moreno, que ha sido una presentación exquisita, memorable este momento y que nos llevamos muchos elementos para la reflexión y también para la acción, porque no puede haber, desde mi punto de vista, reflexión si al mismo tiempo no nos ocupamos de la acción, de la solución de los problemas, sobre todo los problemas de las personas que menos oportunidades han tenido en la sociedad. Muchísimas gracias a los dos por esta gran oportunidad que nos ha dado de compartir su pensamiento y pensar siempre en Panamá, en su futuro, pero también con una visión global. Bien, agradecemos al doctor Juan Bosco por estas palabras de cierre. También de parte de la Audelas y del Decanato de Extensión, agradecer a los conferencistas, al doctor Guillermo Castro y al comentarista doctor Juan Moreno por esta memorable intervención. Recordar a todos los presentes que en una hora tendremos también en nuestro canal de YouTube esta presentación, Audelas Universidad, allí lo podrán encontrar. También agradecer a todos los asistentes en esta sala Zoom y a aquellos que estuvieron presentes en la transmisión en vivo de nuestro Facebook Live, alrededor de 200 personas entre ambas salas, prestando atención a esta conferencia virtual Panamá en el Sistema Mundial, que está en crisis como parte de la Cátedra Abierta
doctor Ricaurte Soler. Agradecemos a todos entonces y que pasen una excelente tarde.